Territorio Obreros de la Hora Undécima presenta su programa La Final Trompeta con el doctor William Soto Santiago. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por tu infinito amor. Gracias por tus misericordias. Desde muy temprano aprovecho el tiempo para mantener comunión con Dios. Busco su presencia y de su guianza para que mi Padre se agrade de mí. Y mi día entero es para Él. Con amor mi tiempo le daré, porque Él me creó para servirle hoy. Cada instante lo dedico a Dios. Este es el tiempo más grande y glorioso, la culminación del programa de Dios. Con entendimiento invierto mi tiempo para que trascienda y cuente en su reino. El ángel mensajero me enseñó a vigilar el tiempo del Señor, y solo en su palabra es que puedo ver todo lo que ha de acontecer. Mi tiempo es para ti, yo te serviré, y por la eternidad más tiempo tendré para alabarte, para honrarte, porque mi tiempo es para Dios. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. A continuación, el doctor William Soto Santiago en un segmento de una de sus conferencias. Ahora vean ustedes cómo la obra de Dios hay que hacerla y con amor divino, no con ira. El que obre con ira se verá al final del camino mal, porque su obra no será agradable delante de Dios y será quemada. Y la persona tendrá problemas delante de Dios. Ahora, si es un predestinado, un elegido, se sujetará al mensajero de su tiempo. Y si no se sujeta, pues entonces dará testimonio con esa acción de que no tiene su nombre en la sección del libro de la vida del Cordero, y corre el riesgo de que su nombre sea borrado porque está en la otra sección, en la sección del libro de la vida, de donde pueden ser borrados algunos nombres.
Y el mensajero, pues no lo va a reconocer como parte de su grupo. Eso es así para las 7 edades de la iglesia gentil y para nuestra edad también. Ahora, vean ustedes el por qué tenemos nosotros que mantenernos unidos en amor divino, trabajando en la obra de Dios y recibiendo la palabra de Dios, donde en el cuerpo místico del Señor Jesucristo, en la edad que nos corresponde, que es la edad de la piedra angular, la edad en donde el arca del pacto, Cristo, para el día postrero, la estará colocando y tendrá el propiciatorio y tendrá los 2 querubines de oro actualizados y tendrá la presencia de Jesucristo en el Espíritu Santo manifestada sobre el propiciatorio. En el Antiguo Testamento, en Malaquías capítulo 13, verso 1 y adelante, dice, hablando de acerca de la venida del Mesías, la cual tiene 2 partes, dice de la siguiente manera, dice, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor. ¿A dónde vendrá? A su templo. El Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora encontramos que el pueblo hebreo como nación es también tipificado en el templo. Y encontramos que el templo que estaba en medio del pueblo hebreo es tipifigura del templo que está en el cielo y es tipifigura también de la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora encontramos que la venida del ángel del pacto, que es la venida del Dios Todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, viniendo al pueblo hebreo en carne humana, el verbo haciéndose carne, en aquel joven carpintero llamado Jesús de Nazaret. Vean ustedes, era la venida del ángel del pacto en carne humana. Y ese es el arca del pacto, porque es el ángel del pacto. El ángel del pacto, vean ustedes, es el arca del pacto. Y cuando el ángel del pacto viene manifestado en carne humana, 2000 años atrás, en la persona de Jesús, allí estaba el arca del pacto en medio del pueblo hebreo, actualizado en un hombre llamado Jesús. Jesús, vean ustedes también, es el templo humano de Dios. Y el templo humano de Dios, vean ustedes, tenía atrio, el cuerpo tenía espíritu, que es el lugar santo, y tenía alma, que es el lugar santísimo. Y allí, vean ustedes, en el lugar santísimo, ¿quién estaba? Estaba Dios. Dios morando en ese templo humano. Por eso encontramos que era la manifestación del ángel del pacto, que es también la manifestación del arca del pacto. Y ahora vean ustedes cómo la primera venida de Cristo fue la venida del arca del pacto en forma de un hombre, actualizada el arca del pacto en medio del pueblo hebreo. Y por eso, para el día postrero, la venida del Señor, la venida del ángel fuerte de Apocalipsis capítulo 10, es la venida del ángel del pacto, y por eso viene con el arco iris alrededor de su cabeza, y por eso trae en su mano abierto un librito, el cual es el libro de los 7 sellos que él tomó de la diestra del que está sentado en el trono en el cielo, en el templo que está en el trono. Y Cristo viene con ese librito abierto y viene a su templo, a su iglesia, para colocarlo
en el arca del pacto, y así la iglesia del Señor Jesucristo ser completada y tener el arca del pacto, tener el propiciatorio, tener los dos querubines de oro y tener la presencia del ángel del pacto de Jesucristo y Espíritu Santo sobre el arca del pacto, sobre el propiciatorio. Y en el día postrero, la iglesia del Señor Jesucristo tendrá su lugar santísimo, que es la edad de la piedra angular, y tendrá el arca del pacto, que es la segunda venida de Cristo, la venida del ángel del pacto, el cual estará manifestado en el día postrero en su ángel mensajero, en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, y Jesucristo en el Espíritu Santo estará manifestado sobre el arca del pacto, sobre el propiciatorio, en medio de los dos querubines de oro, o sea, en medio de los ministerios de Moisés y Elías. Y dentro del arca del pacto estará el libro abierto de los 7 sellos. Ese libro de los 7 sellos estará dentro del arca del pacto. Por eso, en los tipos y figuras, encontramos que en Apocalipsis capítulo 10, verso 1 al 11, el ángel del pacto, Jesucristo en el Espíritu Santo, desciende del cielo con el librito abierto en su mano, y luego que ha clamado como cuando ruge un león, cuando ha colocado su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Vean ustedes, 7 truenos emitieron sus voces, y luego encontramos que el título de propiedad, el libro de los 7 sellos, es dado a un hombre, a Juan el apóstol, el cual es tipo y figura del último profeta mensajero del Señor Jesucristo, que es el profeta de la dispensación del reino, y el ángel mensajero de la edad de la piedra angular, que es el ángel del Señor Jesucristo. Y vean ustedes cómo Juan, como tipo y figura del mensajero de Jesucristo del día postrero, escucha la voz que le dice del cielo, escucha la voz que le dice que tome ese librito. Vean ustedes cómo aquí lo explica Apocalipsis capítulo 10, versos 8 en adelante. Dice: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y luego, la continuación a este verso 11 es Apocalipsis capítulo 11, que es el ministerio de los 2 olivos, el ministerio de Moisés y Elías. Ministerios que vienen profetizando en el día postrero, y que estarán profetizando los juicios divinos que vendrán sobre la tierra durante la gran tribulación. Ahora vean cómo y desde dónde viene el mensaje profético que anuncia los juicios divinos que vendrán sobre la raza humana. ¿Viene desde dónde? Desde el lugar donde está ese librito de los 7 sellos abierto, el cual se come un hombre en el día postrero, lo cual fue representado en Juan el apóstol comiéndose ese librito abierto, para luego profetizar sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y luego entra el ministerio de Moisés y Elías profetizando para anunciar los juicios que vendrán sobre la raza humana durante la gran tribulación.
Y todo esto se efectúa desde el templo espiritual de Jesucristo, desde el lugar santísimo, donde estará ese título de propiedad en el ángel mensajero del Señor Jesucristo. Ahí estará ese título de propiedad, ese libro de los 7 sellos, porque ese es el que se lo come en el día postrero. Y por eso la manifestación de Jesucristo en Espíritu Santo a través de su ángel mensajero es la manifestación del ángel del pacto, y siendo la manifestación del ángel del pacto, el ángel del pacto siendo el arca del pacto manifestado en carne humana en el día postrero, el templo espiritual de Cristo en el día postrero tendrá el arca del pacto actualizado, con el propiciatorio sobre el arca del pacto y con el título de propiedad, el libro de los 7 sellos, dentro del arca del pacto. Así como estaba dentro del arca del pacto la ley que Dios le dio a Moisés para el pueblo hebreo. Ahora vean los tipos y figuras como para la iglesia del Señor Jesucristo se va materializando en seres humanos, de edad en edad, pasando por el lugar santo donde se materializaron las 7 edades, el candelero y las 7 lámparas con sus 7 luces, que son los 7 ángeles mensajeros encendidos con el fuego del Espíritu de Dios en las 7 etapas de edades de la iglesia gentil. Y miren cómo para el día postrero tendremos el maná escondido, o sea, el mensaje escondido de la segunda venida de Cristo, el cual fue escondido de las 7 edades de la iglesia gentil y de todos los seres humanos de edades y dispensaciones pasadas. Ellos solamente conocieron o supieron lo que estaba profetizado, pero el cumplimiento de esas profecías nunca las conocieron, porque no fueron cumplidas en el tiempo de ellos. Serían cumplidas en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Y con la venida del ángel del pacto, velado y revelado en su ángel mensajero, el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo tendrá el arca del pacto con el propiciatorio y los 2 querubines de oro y la presencia del ángel del pacto del Espíritu Santo, de Jesucristo en Espíritu Santo, manifestado Jesucristo en Espíritu Santo en su iglesia en el lugar santísimo a través de su ángel mensajero. Esa es la manifestación del ángel del pacto de Jesucristo en el Espíritu Santo sobre el propiciatorio en el lugar santísimo de su templo espiritual. Ahora vean el misterio del arca del pacto aplicado al día postrero. Vean cómo es aplicado este misterio del arca del pacto en el día postrero al templo espiritual de Cristo, al lugar santísimo de ese templo espiritual, donde Jesucristo materializa el arca del pacto en el día postrero, en el cumplimiento de su segunda venida con sus ángeles. Por eso aparecen sus ángeles representados en los 2 querubines de oro y también representados en los 2 olivos que construyó Salomón y cubrió con oro. Ahora hemos visto el misterio del arca del pacto aplicado al día postrero y aplicado al templo espiritual de Cristo y sobre todo al lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Y desde ahí, desde el arca del pacto, de sobre el propiciatorio, saldrá la voz del ángel del pacto, la voz de Jesucristo en Espíritu Santo por medio de su ángel mensajero, dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto
y dando el mensaje del Evangelio del Reino, que es el mensaje de la gran voz de trompeta con el cual son llamados y juntados todos los escogidos de Dios, de entre los gentiles en el día postrero, y después de en medio del pueblo hebreo. Del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, del propiciatorio que está sobre el arca del pacto, será que el pueblo hebreo escuchará la voz de Dios, la voz del ángel del pacto, a través de la manifestación del ángel del pacto, a través de la manifestación de Jesucristo en el Espíritu Santo, a través de su ángel mensajero. Vean lo grande que es el misterio del arca del pacto aplicado al día postrero. Todo eso fue representado en el arca del pacto allá en el lugar santísimo del templo que construyó Moisés y del templo que construyó Salomón. Y ese es el misterio del lugar santísimo del templo que está en el cielo, el cual es revelado en el templo espiritual del Señor Jesucristo en el lugar santísimo en el día postrero. Ahora podemos ver este misterio y podemos ver que es más grande de lo que nosotros nos imaginábamos. Ya el pueblo hebreo no necesita el arca del pacto literal que construyó Moisés y que colocó en el lugar santísimo del tabernáculo. No se necesita el arca del pacto que estaba en el lugar santísimo del templo que construyó Salomón. No se necesita el arca del pacto que estuvo en el templo en Jerusalén. Esos templos que fueron la restauración del templo de Salomón. No se necesita el arca del pacto del templo que existía en el tiempo de Jesús allá en Jerusalén. Ese templo que el pueblo hebreo tenía, ya no se necesita esa arca o ese arca literal, porque ya Jesucristo en su templo espiritual tiene un arca espiritual. Así como la primera venida de Cristo fue el arca del pacto, la segunda venida de Cristo es el arca del pacto para el templo y del templo espiritual de Jesucristo. Y es desde ese templo espiritual, desde el lugar santísimo, de sobre el arca del pacto, de sobre el propiciatorio en medio de los dos querubines de oro, en medio de los ministerios de Moisés y Elías, que el pueblo hebreo verá la gloria de Jesucristo manifestada, la gloria de Dios manifestada, la gloria del ángel del pacto manifestada, por medio de la manifestación del ángel del pacto de Jesucristo y del Espíritu Santo, a través de su ángel mensajero. Y así es como Jesucristo en la construcción de su templo espiritual construye el arca del pacto de su templo espiritual. Y desde ahí es que saldrá palabra de bendición para la raza humana o palabra de juicio divino para la raza humana, porque estará conectado ese lugar santísimo con el lugar santísimo del templo que está en el cielo, y estará conectado el arca del pacto con el arca del pacto que está en el cielo, y estará conectado el propiciatorio de esa arca del pacto con el propiciatorio del arca del pacto que está en el cielo. Y todas las cosas que Dios desde el cielo hable serán transmitidas a la raza humana por medio del arca del pacto, desde el propiciatorio, de medio de los ministerios de Moisés y Elías, serán transmitidas a la raza humana. O sea que será como un televisor, el televisor de Dios, para informarle a la raza humana las cosas que Dios desde su trono está hablando para cumplirse en medio de la raza humana. Y cuando del trono de Dios que está en el cielo salen truenos, relámpagos y voces, eso nos habla de juicio divino siendo hablado por Dios allá en el cielo, lo cual es revelado desde el lugar
santísimo del templo espiritual de Cristo, desde el arca del pacto a la raza humana, en el día postrero por medio de la manifestación de Jesucristo en Espíritu Santo, que es el ángel del pacto, a través de su ángel mensajero en el día postrero. Y eso es la manifestación del ángel del pacto sobre el arca del pacto, sobre el propiciatorio del templo espiritual del Señor Jesucristo, del lugar santísimo de ese templo espiritual donde Cristo tendría el arca del pacto actualizado, materializado en el día postrero, porque Cristo no puede estar construyendo un templo sin que tenga lugar santo y sin que tenga lugar santísimo y sin que tenga en el lugar santísimo el arca del pacto, o sea, el arca del pacto actualizada en su templo espiritual. Y su templo espiritual está construido con seres humanos. Por lo tanto, todo lo que está en el templo espiritual de Cristo, vean ustedes, es la actualización o materialización de las cosas que estaban en el tabernáculo que construyó Moisés y de las cosas que estaban en el templo que construyó Salomón, siendo actualizadas en seres humanos. Así es que podemos ver el misterio del arca del pacto aplicado al día postrero en el templo espiritual de Cristo, en el lugar santísimo de ese templo espiritual. Y así como Dios estará hablando desde su trono en el cielo, desde el propiciatorio, así también encontramos que Jesucristo, el ángel del pacto, en Espíritu Santo estará hablando desde su trono, desde el arca del pacto, desde su iglesia, desde su templo espiritual, desde el lugar santísimo de su templo espiritual, que es la edad de la piedra angular, la cual se está cumpliendo, se está materializando en la América Latina y el Caribe. Y desde ahí es que Cristo estará manifestado hablándole a la raza humana. Estará hablando desde el propiciatorio que está sobre el arca del pacto, en el lugar santísimo de su templo espiritual. Y estará en medio de los dos querubines de oro actualizados, que son los ministerios de Moisés y Elías, en el ángel del Señor Jesucristo. Todas esas cosas, vean ustedes cómo se materializan en carne humana, en el ángel del Señor Jesucristo en el día postrero. Y así es como el misterio del arca del pacto es aplicado al día postrero, y en el día postrero en el templo espiritual del Señor Jesucristo. Y cuando el pueblo hebreo vea al ángel del pacto, que es el ángel de Jehová, que es el mismo Dios, en su cuerpo teofánico, el cual también es llamado el Espíritu Santo, él es el varón vestido de lienzo, él es el varón que vio Daniel también sobre las aguas del río, vestido de lienzo, de lino. Él es ese varón, ese hombre de la sexta dimensión, el ángel del pacto. Hemos escuchado al doctor William Soto Santiago dándonos a conocer el misterio de la segunda venida de Cristo. Reciba estas publicaciones impresas en libros, grabadas en audio y video, dirigiéndose a la siguiente dirección: Auditorio Obreros de la Hora Undécima, ubicado a una cuadra al norte del campo de fútbol Salinas 2, La Blanca, San Marcos. Reuniones en este lugar todos los viernes a las 5 de la tarde y domingos a las 8 de la mañana. La entrada es completamente libre. Comuníquese con nosotros a los teléfonos
5896-0151 y 3333-9709. Visite nuestra página oficial en internet www.carpa.com. Que Dios les continúe bendiciendo y será hasta una próxima ocasión.